Ya. Que Dios les guarde grandemente a todos los que lo puedan ver y escuchar y a los que yo también. Yo me quiero arrancar hoy, que me inquieta el contenido de lo que dice en Eclesiástico, capítulo 51, versículo 18, que está relacionado con la sabiduría. En la actualidad también está la sabiduría que viene del mundo. Es necesaria, pero el ser humano, esta es mi opinión, pues tendría que dejarse llevar por esta sabiduría que aparece aquí en el Eclesiástico, no solamente en el Eclesiástico, también en el libro de la sabiduría y en muchas partes de la Biblia, pues aparece lo que está relacionado con la sabiduría. Dice así: siendo yo joven, antes de andar vagando, busqué sinceramente la sabiduría en mi oración. En el templo la supliqué, y hasta el fin la buscaré. En flor como un racimo que madura, se alegró mi corazón en ella, y camino mi pie por senda recta, y desde mi juventud seguí sus huellas. Incliné un poco mi oído y la recibí, y hallé para mí mucha instrucción, hice en ella progresos. Glorificaré al que me dio sabiduría. Aquí vemos lo importante que es tener esta sabiduría que menciona aquí. Dice que la buscó en la oración. En la oración es cuando uno se puede comunicar con Dios, y Dios también puede transmitir la sabiduría con los pensamientos. Él tiene muchas formas para que nosotros lo entendamos. Por eso es importante que el creyente se disponga a orar, y si se la pide, Dios se la va a dar, porque es necesaria para yo cumplirle a Dios, para yo agradarle a Dios. Esto y los humanos lo tendríamos que entender. Pero a decir verdad, pocas personas lo entienden. Y dice ahí que su corazón se alegró en la sabiduría. Nosotros lo tendríamos que entender así, que nosotros tendría que haber ese interés en buscar la sabiduría. Cuando los humanos que estamos en esta tierra busquemos esta sabiduría, habrá paz. Pero en la actualidad son pocas las personas que lo entienden. Le dan más importancia a la sabiduría que viene de la universidad. No es que sea mala, es necesaria para surgir los proyectos. Pero esta que viene de Dios es para que yo sepa cómo me tengo que comportar. Una multitud de personas no saben cómo se tienen que comportar. Por eso en esta sabiduría que procede de Dios la conseguimos. Y fíjense cómo se expresa aquí el que escribió este libro. Antes de ir vagando en su juventud, dice que busqué la sabiduría. Hoy los que estamos en esta tierra, los jóvenes lo tendrían que entender. Van vagando, no saben a dónde van, buscando el futuro, en algunos casos incierto. Mientras que este hombre sabía muy bien lo que estaba buscando y Dios no se lo ocultó. Hoy los que estamos en esta tierra, si lo pudiésemos entender, lo que expresa aquí este hombre,
la conseguiríamos y seríamos más dichosos. Sabríamos cómo nos tenemos que comportar. Hoy una multitud está en la oscuridad porque no dependen de la sabiduría que viene de Dios. Por eso ahora es el momento de que usted, cuando lo escuche o lo pueda ver, tiene la oportunidad de buscar esta sabiduría para que usted tenga comportamiento, para que usted tenga paz, tenga alegría. Y si es persistente con ella, va a tener la salvación. Esta es mi fe. Esta sabiduría me conduce a mí a tener comportamiento y a ponerme en camino de la salvación. Por eso es necesario que el ser humano en él haya interés de buscarla. Y también esta sabiduría, teniendo en cuenta lo que dice en Eclesiástico capítulo 1, versículo 15, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y ya se le comunica a sus fieles en el seno materno. Se entiende que Dios sabe lo que hay interiormente en el ser humano, y como sabe cómo es su comportamiento, ya antes que nazca se la va a comunicar esa sabiduría. Hay cosas que están relacionadas con Dios que a uno nadie se las puede enseñar. Ni el pastor evangélico, ni el sacerdote, ni el otro. Pero Dios se lo va a hacer entender. Y antes que nazca, los humanos lo tendríamos que entender así. Pero todas las personas no lo entienden. Y también dice en ese capítulo, por el versículo 10, que el que la busca la va a conseguir. Yo pienso que esas dos citas hay concordancia la una con la otra. Por eso el ser humano se afana por tener conocimientos, pero también se tendría que afanar por conseguir esta sabiduría. Que con esta sabiduría sabrá cómo se tiene que comportar delante de Dios. Hoy muchas personas no saben cómo se tienen que comportar delante de Dios. Van a lo suyo, se dejan llevar por sus pensamientos, por sus ideas, por sus determinaciones, que en muchos casos no concuerdan con lo que viene de Dios, la sabiduría que procede de Dios. El ser humano tendría que estar claro con esto, pero es verdad, son pocas las personas que lo entienden, y por eso una multitud de personas no saben a dónde van, pendientes de lo del mundo. Para conseguir bienestar, gloria, propiedades, hasta cierto punto pueden ser eficaces. Para mí más eficaz es que yo tenga esta sabiduría que procede de Dios, para que yo me sepa cómo me tengo que comportar. Hoy muchas personas no saben cómo se tienen que comportar, porque no tienen la sabiduría que viene de Dios. Si también tenemos en cuenta lo que dice en el libro de la sabiduría, capítulo 9, o el versículo 17, allí también menciona la sabiduría que viene de Dios. Y esa cita también está relacionada con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar claros, que tenemos que anhelar esa sabiduría, que la busquemos en la iglesia. Cuando yo oro, si en mí hay interés, entonces Dios me la va a mandar. Y también tenemos en cuenta lo que dice en Juan 16, versículo 12 al 13, que nos llevará a toda la verdad. Así lo dice, y nos muestra cosas que van a acontecer
También en Juan 14, versículo 26-27, el Espíritu Santo nos lo enseñará todo. Ahí está también la demostración. Lo importante que es tener la sabiduría. Pero a decir verdad, todas las personas no anhelan esta sabiduría. Se quedan con lo que el mundo les ofrece. Los conocimientos de esta tierra. Pero Dios me dará esa sabiduría si yo la busco, si yo soy sincero. Dios quiere que yo me aperciba de esa sabiduría. Dios me la va a derramar. Si en mí hay interés, yo la busco. Como dice ahí, en la iglesia, en la oración, en el ayuno, en las vigilias, con todo eso, Dios se puede comunicar con nosotros. No me la va a mandar en la discoteca, en la playa, en las inmundicias, en las perversidades. Cuando la persona se dispone, este hombre se disponía para buscarla. Si yo me dispongo a buscarla, Dios me la va a mandar. Para eso es importante que en mí haya el interés y que yo la busque donde la tengo que buscar, no en lo que el mundo me ofrece. El mundo me ofrece muchas cosas, pasajeras y engañosas. Dios me ofrece la paz, la salvación. A decir verdad, muchas personas no están por la salvación. Para ellos el proyecto más grande es lo del mundo. Para el viviente de esta tierra, esta es mi opinión, lo más importante tiene que ser que dependa de Dios, que arregle su vida delante de Dios. Si tiene esta sabiduría, va a saber comportarse. Muchas personas tendrán grandes conocimientos, pero no saben cómo se tienen que comportar delante de Dios. El ser humano tendría que entender así. Tendría que llegar a esa conclusión. Pero es verdad, son pocas las personas que lo entienden. Lo que está en relación con Dios no le dice nada. Lo que pueden ver, lo que pueden apercibir sus ojos, deleitarse en muchas cosas del mundo. Cuando el ser humano se deleita en las cosas del mundo, no está agradando a Dios. Yo tengo que agradar a Dios antes que mi propia carne. Esto los humanos todos no lo entienden. Porque la palabra de Dios no les dice nada. Se conforman con lo del mundo, pasajero y engañoso. Si yo tengo esta sabiduría que procede de Dios, me va a conducir a la salvación para una eternidad. Esto los humanos lo tendríamos que entender, pero todas las personas no lo entienden. Porque ellos predominan sus pensamientos, sus ideas. En mí tiene que predominar la palabra de Dios para que en mí consiga la sabiduría. Si también tenemos en cuenta lo que dice en el libro de la sabiduría, capítulo 1, versículo 4-5, dice así: porque la sabiduría de Dios no entrará en alma maliciosa, ni morará en cuerpo esclavo del pecado. Así lo dice. En la persona que hay inmundicia, que hay malicia, que hay pecado, no puede morar la sabiduría que procede de Dios. En la actualidad, muchas personas la están despreciando, no les dice nada.
Esa es la actitud que muchas personas están demostrando. Para ellos les dicen lo que el mundo les ofrece. Pero el mundo nos ofrece la paz, el sufrimiento, los enfrentamientos, una serie de cosas que venimos arrastrando. Por eso el ser humano, quien quiera que sea, siempre tiene que depender de Dios, de su palabra. Y sobre todo al cumplir los mandamientos es cuando viene esa sabiduría. Y sabiduría, como dice en Deuteronomio 4:6, es cumplir los mandamientos. O sea que al cumplir los mandamientos tengo la sabiduría. Y sabiduría también es el cumplir los mandamientos. Eso está llegado así. Así lo entiendo yo. O sea que cuando el ser humano se deja llevar por la palabra de Dios, le dé cabida, la lleva a la práctica, la viva, va a conseguirle esa sabiduría. Esto en la actualidad, muchas personas desconocen todo esto que yo estoy redactando aquí. No me la quiero dar de inteligente, pero eso es lo que hay dentro de mí. Por eso tengo que estar claro que tengo que buscar esta sabiduría. Y es gratuitamente. Solo hace falta que en mí haya voluntad, interés en conseguirla y comportamiento. Pero en la actualidad muchas personas no lo entienden. Se dejan llevar por lo que ellos piensan, que sus ideas, sus pensamientos no siempre concuerdan con la palabra de Dios. Como dice en Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis caminos y mis pensamientos no son los de ustedes. ¿Cuáles son los caminos y pensamientos que predominan en el ser humano? Lo suyo, sus argumentos, sus ideas. Tiene que ser la palabra de Dios. Y entonces ahí yo voy a conseguir la paz. En esta tierra no hay paz. Porque el ser humano desprecia la palabra de Dios. De momento pues lo dejamos hasta aquí y Dios quiera que dentro de poco tiempo pues podamos iniciar otro que está en relación con esta sabiduría que es muy necesaria para que nosotros agrademos a Dios y nos pongamos en camino de la salvación. Que Dios les guarde grandemente. Hasta pronto.